Mao Zedong sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. De las obras escogidas de Mao Zedong, ediciones en lenguas extranjeras Pekín, primera edición 1977, tomo quinto, páginas 419 a 458. Digitalizado y preparado para el Internet por el Movimiento Popular Perú de Alemania, 1993, esta edición Marxist Internet Archive, mayo del 2001, sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957. 1. Dos tipos de contradicciones de diferente carácter, 419. 2. El problema de la eliminación de los contrarrevolucionarios, página 432. 3. El problema de cooperativización agrícola, 435. 4. El problema de los industriales y comerciantes, página 438. 5. El problema de los intelectuales, página 440. 6. El problema de las minorías nacionales, página 442. 7. Proceder con una visión de conjunto y adoptar disposiciones apropiadas, página 443. 8. Sobre las consignas que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas, y coexistencia duradera y supervisión mutua, página 444. 9. Acerca de los desórdenes creados por un pequeño número de personas, página 451. 10. ¿Puede una cosa mala transformarse en buena? Página 453. 11. Sobre el régimen de economías, página 455. 12. El camino de la industrialización de China, página 456. Notas 458. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957. El tema general que abordaré es el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Para facilitar su exposición, lo voy a presentar dividido en 12 partes. En esta ocasión me referiré también al problema de las contradicciones entre nosotros y el enemigo, pero centraré la atención en el examen de las contradicciones en el seno del pueblo. 1. Dos tipos de contradicciones de diferente carácter. Hoy nuestro país está más unido que nunca. El triunfo de la revolución democrático-burguesa y las victorias de la revolución socialista, así como los éxitos alcanzados en la construcción socialista, han cambiado rápidamente la fisonomía de la vieja China. Ante nuestra patria se abre un futuro aún más radiante. Pertenecen para siempre al pasado los días de división y caos en el país, tan odiados por el pueblo. Bajo la dirección de la clase obrera y del Partido Comunista, los 600 millones de seres de nuestro pueblo, unidos en apretado haz, están realizando la gran obra de la construcción socialista, la unificación de nuestro país, la unidad de nuestro pueblo y la de todas nuestras nacionalidades constituyen la garantía fundamental para la ineluctable victoria de nuestra causa. Pero esto no significa que en nuestra sociedad ya no exista ninguna contradicción. La idea de que no hay contradicciones es una ingenuidad que no corresponde a la realidad objetiva. Existen ante nosotros dos tipos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y el enemigo, y contradicciones en el seno del pueblo. Estos dos tipos de contradicciones son de naturaleza completamente distinta. Para comprender correctamente estos dos tipos diferentes de contradicciones se hace necesario, ante todo, precisar qué se entiende por pueblo y qué por enemigo.
El concepto de pueblo tiene diferente contenido en diversos países y en distintos períodos de la historia de cada país. Tomemos, por ejemplo, el caso de China. Durante la guerra de resistencia contra el Japón, el pueblo lo integraban todas las clases, capas y grupos sociales que se oponían a la agresión japonesa, mientras que los imperialistas japoneses, los colaboracionistas chinos y los elementos pro-japoneses eran todos enemigos del pueblo. En el período de la Guerra de Liberación, los enemigos del pueblo eran los imperialistas norteamericanos y sus lacayos, la burguesía burocrática y la clase terrateniente, así como los reaccionarios del Kuomintang que representaban a estas clases. El pueblo lo constituían todas las clases, capas y grupos sociales que luchaban contra estos enemigos. En la etapa actual, período de edificación del socialismo, integran el pueblo todas las clases, capas y grupos sociales que aprueban y apoyan la causa de la construcción socialista y participan en ella, mientras que son enemigos del pueblo todas las fuerzas y grupos sociales que oponen resistencia a la revolución socialista y se muestran hostiles a la construcción socialista o la sabotean. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagónicas. En cuanto a las contradicciones en el seno del pueblo, las que existen dentro de las masas trabajadoras no son antagónicas, mientras que las existentes entre la clase explotada y la explotadora tienen, además del aspecto antagónico, otro no antagónico. Las contradicciones en el seno del pueblo no datan de hoy, pero tienen distinto contenido en los diferentes períodos de la revolución y el período de la construcción socialista. En las condiciones actuales de nuestro país, estas contradicciones comprenden las contradicciones dentro de la clase obrera, dentro del campesinado y dentro de la intelectualidad, las contradicciones entre la clase obrera y el campesinado, las contradicciones entre los obreros y campesinos, por una parte, y los intelectuales por otra, las contradicciones entre la clase obrera y los demás trabajadores de un lado y la burguesía nacional del otro, las contradicciones dentro de la burguesía nacional, etc. Nuestro gobierno popular es un gobierno que representa realmente los intereses del pueblo y que está al servicio de éste. Sin embargo, entre el gobierno y las masas populares también existen ciertas contradicciones. Estas incluyen las contradicciones entre los intereses del sector estatal y los intereses del sector colectivo, y los intereses individuales, entre la democracia y el centralismo, entre dirigentes y dirigidos, y entre las masas y ciertos trabajadores gubernamentales con estilo burocrático. Todas estas también son contradicciones en el seno del pueblo. Hablando en términos generales, las contradicciones en el seno del pueblo son contradicciones que se dan sobre la base de la identidad fundamental de los intereses de éste. En nuestro país, la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional hace parte de las contradicciones en el seno del pueblo. La lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía nacional es, en general, una lucha de clases en las filas del pueblo, porque la burguesía nacional de China tiene doble carácter. En el período de la Revolución Democrática Burguesa, ella tenía en su carácter tanto un lado revolucionario como otro conciliador. En el período de la Revolución Socialista, al tiempo que explota a la clase obrera obteniendo ganancias, apoya la Constitución y se muestra dispuesta a aceptar la transformación socialista. La burguesía nacional difiere del imperialismo, la clase terrateniente y la burguesía burocrática. La contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, que es una contradicción entre explotados y explotadores, es de suyo antagónica. Sin embargo, en las condiciones concretas de China, esta contradicción antagónica entre las dos clases, si la tratamos apropiadamente, puede transformarse en no antagónica y ser resuelta por medios pacíficos. Pero la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional se convertirá en una contradicción entre nosotros y el enemigo si no la tratamos como es debido, es decir, si no aplicamos la política de unidad, crítica y educación respecto a la burguesía nacional o si ella no acepta esta política nuestra. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo
y las contradicciones en el seno del pueblo, por ser de distinta naturaleza, deben resolverse con diferentes métodos. En pocas palabras, en el primer caso, se trata de establecer una clara distinción entre nosotros y el enemigo, y en el segundo, entre lo correcto y lo erróneo. Por supuesto, distinguir entre nosotros y el enemigo también implica distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Por ejemplo, la cuestión de si la razón nos asiste a nosotros o a los reaccionarios internos y externos, el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, supone, asimismo, distinguir entre lo correcto y lo erróneo, pero se diferencia por su naturaleza de las cuestiones relativas a lo correcto y lo erróneo en el seno del pueblo.